¿Listo? Ya, Ya. perfecto. Muy bien, aquí tenemos la presentación preparada lo que es para el tema de la Inquisición y el origen también de las universidades medievales, ¿ya? Si me ayuda, por favor, con siguiente. No. Sí. Regrésele nomás. Más. Ya le hice ya un ratito. Sí, con la flechita nos vamos dirigiendo. Muy bien, ahí estamos bien. ¿Ya? La Inquisición y el origen de las iglesias, de las universidades medievales, vamos a ver el día de hoy. Ya, nosotros tenemos como Inquisición, siguiente compañero, como Inquisición, el significado en latín, que significa, viene del latín inquisitio, que como les manifesté a un inicio significa interrogatorio, ¿sí? Este interrogatorio lo realizaban ¿quiénes? Lo realizaban la Iglesia Católica, ¿sí? Pero esta Iglesia Católica, en cierta manera, como parte de la historia, ellos se disfrazaban de civiles, ¿sí? Para inmiscuirse en las reuniones de las personas quienes consideraban que eran herejes, ¿sí? O grupos que no practicaban los dogmas de la Iglesia Católica. Una vez que ellos comprobaban que estaban realizando otras actividades que no sean parte de esta iglesia, realizaban lo que son los interrogatorios, primero persecuciones, ¿sí? Aquí recalco, rectifico esto, primero son persecuciones, iban luego los interrogatorios, luego iba el proceso de la tortura, ¿sí? ¿Qué querían lograr ellos con este proceso de la tortura? Lo que ellos querían lograr con el proceso de la tortura era de que o rectificaban o cambiaban su forma de pensar sobre la iglesia, ¿sí? O ellos eran, a través de la tortura, eran en algunos de los casos y mayoría de los casos eran llevados a la muerte, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las personas tenían dos opciones cuando habían sido, no todavía, cuando habían sido en este tema perseguidos y ya reclutados por la iglesia, tenían dos opciones. O cambiaban de idea para poderse librar de la muerte, o a su vez ellos morían, ¿sí? Morían a manos de la iglesia dentro de todas estas torturas, ¿sí? Más adelante vamos a ver cuáles eran los métodos que ellos que utilizaba la iglesia católica para poder torturar a la gente y que puedan decir lo que ellos necesitaban, ¿sí? Vamos a ver este video, un corto video sobre el tema de la Inquisición, ¿sí? Cómo funcionaba la Inquisición medieval. Por favor, ayúdenme con este video. De darle clic aquí, dice. Sí, por favor. No sé, al rato de compartió con sonido, compañero. Si no, ya lo voy a ver. Veámosle, a ver si es que se escucha, ¿ya? No, no se escucha. Deténgale y salga del compartir y vuélvale a compartir y en una esquina inferior. Ya, al momento de compartir, cuando usted pone compartir en una esquina inferior, dice compartir sonido. Ya, perfecto. Ya, entonces ahí sí regreses a la presentación. Ahí sí está. ¿Cómo funcionaba la Inquisición medieval? Investigaciones, interrogatorios, procesos, torturas, todo era válido para terminar con la herejía. Al principio la Iglesia estaba en contra de acciones violentas, pero a la larga terminó por apoyar y finalmente aplicar de manera regular un sistema tan cruel como falaz. La Inquisición surgió como institución de control cuando se produjo la alianza entre el poder civil y el poder religioso para colaborar con la búsqueda y el castigo de casos de herejía. Los herejes eran considerados como opositores al dogma del cristianismo. Como comenzaron a ser perseguidos por la Iglesia y el Estado, cuando el cristianismo fue reconocido como religión,
estatal por los emperadores romanos en el siglo IV. La represión sangrienta primero la ejercieron los príncipes seculares, y luego los pontífices, es decir, comenzó dentro del derecho civil y luego pasó al derecho canónico. Hasta el siglo XII la Iglesia se opuso al empleo de la fuerza contra los infieles y buscó disminuir las condenas emitidas por las autoridades civiles. En cambio, estas últimas, ya en los comienzos del siglo XI, exigieron cada vez más severidad a los castigos, torturas y ejecuciones. Estas acciones eran aprobadas por todo el pueblo. La Iglesia, avanzado el siglo XII, dejó de oponerse a la rigurosidad de los castigos y se fue acoplando en su instrumentación. Ya en el tercer concilio de Letrán, en el 1179, el Papa Alejandro, aunque consideraba horroroso lo sangriento de los castigos y penas, pidió al poder civil la represión de los cátaros, valdenses y albigenses, pueblos a los que temía como amenaza para el poder eclesiástico. La actitud del Papa Lucio III en el Concilio de Verona en el 1185 resultó ser mucho más severa aún, ya que aprobó las penas impuestas por las autoridades laicas. A partir de este momento, la Iglesia empezó a colaborar estrechamente con el poder civil y a aprobar un sistema de medidas represivas, protegiéndose bajo la bandera de la fe ortodoxa y el orden social amenazados, supuestamente por las doctrinas teológicas y sociales de los herejes. La situación se hizo más tensa cuando Lucio III dictó la bula de Adolemdam. Desde ese entonces comenzó a actuar el Tribunal de la Santa Inquisición y del Santo Oficio. Escape, compañero. Eso. Ya, muy bien. Siguiente, compañero. Ya vimos un poquito de cómo funcionaba. Otro siguiente. Muy bien. Cómo funcionaba el tema de la Inquisición medieval. Ya. La Inquisición medieval tuvo dos periodos, ¿sí? La Inquisición medieval tuvo el periodo episcopal y el periodo pontificio, ¿sí? El episcopal, ¿para qué sirvió? Este sirvió en sí para detener los avances de los herejes, ¿sí? Este buscaba lo que es limitar los abusos cometidos por las autoridades reales contra los herejes también, pero sin embargo se dio la potestad de erradicar lo que es la herejía, dice la erradicación de la herejía a los obispos, ¿ya? Mediante actos que vamos a ver en la siguiente diapositiva, mediante estos eventos de persecución e interrogatorios. La Inquisición pontificia, en cambio, se mantuvo o se realizó con el fin de centralizar el papado en todas las políticas y acciones de la Inquisición. ¿A qué hace referencia como centralizar el papado? Es decir, formar o mantener que ya la Iglesia Católica tenga el poder absoluto, ¿sí?, en todas las actividades políticas y acciones que tenían a cargo de la Inquisición, del Tribunal de la Inquisición, ¿sí? Siguiente. ¿Cuáles eran las persecuciones que realizaban? Y no era solo a grupos herejes, ¿sí?, sino se realizaba también a varios personajes y muy importantes que para la Iglesia eran personas herejes, eran personas blasfemas que estaban cometiendo atropellos o que estaban yéndose en contra de ellos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí a un personaje, a Giordano Bruno, ¿sí? Él fue un filósofo, matemático y astrónomo. Él tuvo lo que es se mantuvo en el tema de la teoría de la cosmología. Para la Iglesia Católica eso estuvo mal visto, ¿sí? Y su castigo fue acusarlo de blasfemia, de herejía, de inmoralidad por practicar y enseñar el proceso del sistema solar. Él fue quemado en la hoguera, ¿sí? A Nicolás Copérnico, en cambio, él fue un astrónomo y mantuvo el tema de la teoría heliocéntrica.
A él, en cambio, se lo acusó de estar en contra de la tesis eclesiástica de Ptolomeo, quien afirmaba que alrededor de la Tierra giraba el Sol y los planetas. ¿Ya? En ese caso, él fue perseguido y antes de ser quemado en la hoguera dejó de contradecir la tesis de la iglesia y pudo librarse de la muerte. Como les había manifestado, tenían ellos dos opciones, o mantenerse en su ideología, que era, por ejemplo, en el caso de Giordano, él se mantuvo en su teoría de la cosmología y su castigo fue ser quemado, mientras que Nicolás Copérnico dejó de contradecir a la iglesia, ¿sí? Y pudo librarse de la muerte. En cambio, Galileo Galilei, él en cambio fue el inventor del telescopio y fundador de las leyes de la dinámica. Él en cambio fue exiliado, ¿sí? Bajo custodia, ¿sí? En su villa de Arcentri, hasta 1633. ¿Por qué lo exiliaron? Él defendía la teoría de que la Tierra se movía a través de los cielos, ¿sí? Charles Darwin, en cambio, fue un geólogo y naturalista que mantuvo la teoría, ¿sí? De la evolución. Él fue perseguido ya que la teoría de la evolución contradecía los relatos bíblicos, según los cuales Dios fue quien creó las especies. Son unos breves ejemplos de cómo el Tribunal de la Inquisición realizó estas persecuciones, ¿sí? Estas persecuciones a la gente que ellos consideraban que sean blasfemos o que consideraban que no estaban realizando los dogmas de la iglesia, ¿sí? ¿Cuáles eran los tipos de torturas en sí que utilizaba la iglesia? ¿Sí? Porque no era solo el hecho de perseguirlos, de tal vez de también el tema de torturarlos o hasta que ellos cambiaran de idea, ¿no? De ideología en contra de la iglesia. Vamos a ver en el siguiente video cuáles eran las torturas a las cuales aplicaba la iglesia, ¿sí? Ya, esos eran unos breves ejemplos de las torturas a las que eran sometidas las personas cuando eran perseguidas, ¿sí? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta sobre el tema de la Inquisición? ¿Alguna observación, algún comentario que tengan que realizar sobre el tema de la Inquisición para entrar al otro tema que es de las iglesias, el origen, perdón, de las universidades medievales? ¿Nadie? Vamos a hacer un pequeño repasito. Marco Guachampo, ¿qué era la Inquisición? La Inquisición es el origen de las universidades medievales. No, ¿qué es la Inquisición? Estamos ahí un poquito confundidos. Porque acabamos de ver el origen de las universidades de otro tema. Ya, la investigación de las torturas
Era Eso, una la persecución. persecución, investigación, torturas, para definir exactamente quiénes estaban con la iglesia o en contra de la iglesia. Exacto, ahí sí estamos muy bien, Marco, perfecto, ¿sí? Muchísimas gracias, Marco, ¿sí? Bien. Sí, perfecto. Ese es el tema de la Inquisición. Era un tribunal formado por la Iglesia Católica con el fin de buscar, de perseguir, de interrogar, torturar y hasta a veces llegar a la muerte de las personas o grupos que se consideraban en contra de la Iglesia cristiana o católica que era en ese entonces, ¿sí? Y mediante ellos era para detener el avance de movimientos reformistas. ¿Quiénes eran los movimientos reformistas? Lice, disculpe, en la iglesia cristiano católica era la misma en ese entonces. Sí, era una sola iglesia. Era una sola iglesia, no tenía división alguna en ese entonces. Entonces eso significa iglesia ortodoxa. ¿Sí? Lo que nosotros le conocemos como una sola iglesia. Pero que le conocían ustedes cuando investiguen, tal vez podrían encontrar como católica o como cristiana, ¿sí? Con cualquiera de las dos opciones, pero en esa época solo había, o era una sola iglesia, ¿sí? Cristiana católica. Sí, exactamente, era una sola iglesia, ¿sí? ¿Quiénes Ya, eran Lice, los gracias. movimientos reformistas? ¿Quiénes eran los movimientos reformistas? Mm, Yo les había manifestado en un Los inicio que estaban en por ahí, contra de la iglesia. ¿perdón? Los que estaban en contra de la iglesia. Muy bien, los que estaban en contra de la iglesia, ¿sí? Por eso se da este tema de la Inquisición. Perfecto, muy bien. El siguiente tema trata sobre el origen de las universidades medievales, ¿sí? Siguiente, compañero. Ya, en el tema del origen de las universidades medievales, ¿con qué objetivo nacen las universidades, sí? Ante la necesidad de aprender y generar nuevos conocimientos que aporten a otras actividades de la vida, surgen las universidades. El tema de las universidades medievales surgen y nace, primerito hay que hablar un poco de la historia, en que el término universidad, ¿sí? Nace del tema de la palabra universitas, ¿sí? ¿Quiénes son los universitas? Son las personas que asistían a estas instituciones. Por ahí viene el tema, el origen de la palabra en sí, universidad, ¿sí? Entonces eso es muy importante que usted lo tenga y recuerde que el tema universidad nace de las personas que asisten o que asistieron en esa época, en la era medieval, a estos lugares para formarse y les conocían como los universitas. De ahí tenemos el término universidad, tenemos el término también universitarios, ¿sí? En la era medieval no todos asistían a la universidad, a estas universidades. ¿Quiénes eran los únicos que podían acceder? Eran los hijos de reyes, los hijos de nobles, en sí la clase social, perdón, aristocrática, ¿sí? El clero y también los que consideraban los candidatos a ser sacerdotes, ¿sí? Para así ellos desarrollar nuevas destrezas a partir del aprendizaje. Entonces, las personas que no eran parte de esta clase social aristocrática, ni del clero, ni las personas que no se consideraban candidatos a ser, porque obviamente tenían que ser bajo una selección para ser candidatos a ser sacerdotes, ellos no podían entrar al tema de una universidad medieval. ¿Qué estudios se cursaban? ¿Sí? ¿Qué estudios se cursaban dentro de las universidades medievales? Habían dos ciencias, las ciencias formales y las ciencias fácticas. ¿Cuáles son las ciencias formales? Las ciencias formales son la lógica y matemática. Para ello ellos se formaban dentro de estas universidades. Y las fácticas, las ciencias sociales y las naturales. Eran las primordiales. Después, con el pasar del tiempo, viene también lo que es el tema del análisis, de la incursión dentro del arte, ¿sí? Pero eso es mucho más, mucho tiempo después, ya cuando empieza el tema del arte renacentista,
un evento del Renacimiento en el cual se ve desde otra perspectiva a la humanidad, sí, pero eso es más después, sí. Pero cuando recién se originan, solo se basaron en estas ciencias, ¿ya? ¿Cuál era el aporte de estas universidades dentro de la Iglesia Católica? Siguiente, compañero. ¿Ya? El papel de la Iglesia, ¿sí? Dentro de la cultura medieval o dentro de la formación de las universidades medievales era muy importante. Primero, ¿por qué? Porque ellos eran, o se llegaron a convertir en grandes centros de cultura. Primero por el hecho de que ellos prestaban sus templos, ¿sí? Prestaron los templos para la formación de estas personas, ¿ya? Dentro de estos templos, de la formación de las personas, ¿no? Al ser las personas que les recibieran, se convierten en centros de cultura, ¿ya? Porque llegaban ellos, las personas que se formaban llegaban a pertenecer a la iglesia como tal. También ellos ejercían una labor docente, ¿sí? No era solo el hecho de prestar el lugar como tal para la universidad, sino también se convirtieron ellos en los docentes, de los primeros docentes que formaron parte de estas universidades medievales. Y también realizaron funciones asistenciales dentro de la salud. Es como les explico, como las fundaciones, casi que es lo que nosotros tenemos ahora en la actualidad, en las cuales a veces son apadrinadas por la iglesia, por cualquier tipo de iglesia o movimiento religioso. Sí, de la misma manera lo realizaban las iglesias medievales, las universidades medievales. Como otro aporte, en cambio, por parte de las universidades ya como tal, era transmitir lo que ellos habían aprendido. ¿Y cómo transmitían? Eran a través de estos centros de salud, de estos centros de salud. Ellos lo que aprendían lo ponían en práctica. ¿Y a qué se asemeja? Es a lo que tenemos ahora en la actualidad. No sé si ustedes han visto, o sea, en la mayoría de los centros hospitalarios, sí, ustedes han de ver que, por ejemplo, el hospital Vicente Corral Moscoso. ¿Quiénes son los médicos ahí? Los pasantes. Los pasantes, ¿no es cierto? Son los, como les conocen también hay otro término con el que les identifican a ellos. Los internistas, muy bien, los internos, ¿no es cierto? ¿Ya? De la misma manera, ellos así mismo se manejaban, y bueno, por algo es el origen, ¿no? Como tal de las universidades en esa época. Desde ahí viene lo que es a lo que tenemos en la actualidad, ¿sí? Con respecto a aquello, en el tema. Nosotros en sus textos, no sé si alguien está con el texto a la mano, por favor, si alguien me puede ayudar. En el tema del origen de las universidades medievales. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ya, hay en la página donde se cierra ese tema, hay uno que dice aporte de las universidades, ¿sí? Y me menciona 3 aportes. ¿Cuáles son esos 3 aportes de las universidades? Antes del aporte de la iglesia como tal, sino habla uno del aporte de las universidades. ¿Cuáles son esos aportes? Uno de ellos es contribuir, como les manifestaba, como funciones asistenciales. ¿Me encontraron? Licenciada, aquí dice la renovación de la educación. Perfecto. La Ya, renovación. léanos, compañero, a ver. Dice, entre los aportes de la universidad se encuentra la renovación de la educación emitida por pedagogos, enseñanza hasta los 20 años, en la etapa inicial y maestros o profesores en la etapa de enseñanza universitaria. 2. Se impulsó los estudios de arte, lenguas, literatura, teología y derecho. Este último conocimiento se lo estudiaba solo en latín. 3. Se produjeron los manuscritos y se construyeron bibliotecas. Muy bien, perfecto. Esos son los aportes como tal de la universidad. Gracias, compañero, de la universidad en esta época, en esta etapa medieval,
¿sí? Creo que ahí culmina la presentación. Déjenme poner los siguientes. Sí. ¿Ya? No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta sobre este tema. Compañeros. Dicen, pero no veo yo aquí donde que Carlitos recién dio la lectura, dicen. Ya le doy viendo, regálame un segundo. Señor Pacheco, dejémosle nomás de compartir y detengamos la grabación, por favor, ¿sí? Profe, pero eso de las renovaciones de los aportes está dentro de lo de la iglesia, de los aportes del aporte ¿Cómo? de la iglesia, o sea, el aporte de la iglesia, dentro de eso está también los aportes De la universidad. de la universidad que se encuentran, ajá, está dentro de aquello. Sí, son aportes que tanto como la iglesia, ¿cuáles eran los aportes de la iglesia? Los aportes de la iglesia eran primero